Cumboto, parte 17. Camina. Era extraña a más no poder la conducta de Federico. Casi 2 meses llevaba de vuelta en Cumboto y todavía no había traspuesto el dintel de la casa para aproximarse al campo, es decir, para reconocer su heredad. Ni un solo momento mostró interés por aquellas gentes de la coquera a la que se acercó en mi compañía cuando éramos niños. No preguntó por la abuela Anita ni por Cervelión. Todas las imágenes que un tiempo lo apasionaron habían desaparecido de su memoria, suplantadas seguramente por otras que absorbían ahora su espíritu. Yo hubiese sacrificado una mano por conocer qué era eso, pero tenía que conformarme con el deseo. No tardé en dar ubicación a mis reflexiones. Aquella muchacha que aparecía en uno de los retratos que Federico trajo en su baúl debía representar un papel importante en sus abstracciones. Tuve entonces un pensamiento que me hizo temblar. Quizás estuviese fraguando la idea de volverse y de allí que la hacienda y sus gentes le tuviesen sin cuidado. A don Serafín, el viejo mayordomo que le visitaba todos los sábados, le había ofrecido más de una vez salir con él a recorrer el cocal y los bosques, a visitar los galpones y la sala de las pailas, y le había dejado esperando con el caballo ensillado. Su único lenitivo parecía ser el piano. Las cosas que tocaba debían poseer una fuerza vehementemente evocadora, a juzgar por la emoción que ponía al ejecutarlas. Su predilecta era la sonata patética de Beethoven. Volvía a ella una y otra vez, hundiéndose en su corriente dolorosa y abandonándosele como un nadador que tratara de suicidarse en un río. Yo no entendía entonces nada de música. Tampoco hoy entiendo gran cosa, pero el hábito de oírla crea al fin inevitablemente cierta familiaridad. Sin embargo, era tal la limpieza con que sus dedos golpeaban las teclas y la nitidez con que respondía al cordaje del piano en aquella catarata de notas que cualquiera se hubiese sentido atrapado por su sortilegio. Esto no obstante, la madre de Federico no volvió a asomarse para oírle, como lo hiciera el primer día. Fue aquella la única vez que doña Beatriz, después del regreso de su hijo, salió de su alcoba. Eduvige seguía subiéndole las comidas como si nada hubiese cambiado. Yo, que había podido verla allí el día que llegó a la casa Laura Lamarca, esperaba poder repetir la experiencia, aprovechando de nuevo las entradas de Eduvige, pero mis reiterados esfuerzos resultaron inútiles. Alguien, ella misma o Eduvige, había colocado un paraván con dragones dorados en el interior, precisamente frente a la puerta. Ignoro si doña Beatriz pensó en algún momento bajar al comedor en las horas de las comidas, como lo hacía cuando vivía su marido. No creo que Federico le hubiese insinuado abstenerse de hacerlo. Sea como fuese, no llegó a sentarse a la mesa una sola vez en unión de los personajes que habían invadido la casa. Para mí seguía siendo un enigma la resignación con que Federico se conducía en estas 3 horas del día. En realidad eran varios los hilos sueltos que asomaban, colgantes, en el revoltillo de mis cavilaciones. Algo que no podía olvidar, por ejemplo, era la acusación que doña Beatriz formulara la tarde que la encontré bajo el mango. Estoy rodeada de enemigos. Estas gentes se meten en mi cuarto y registran mis muebles. No podía concebir que Federico supiese esto y se condujese como lo hacía. Quizás su madre no hubiese querido contárselo, quién sabe por cuáles desconocidos motivos. Por otra parte, una y otra vez preguntábame qué papel desempeñaba Eduvige en estas intrigas. ¿Lo sabía Federico? ¿Incluía doña Beatriz a la extraña mujer entre sus enemigos? Aproximadamente 2 meses después del arribo de Federico, una mañana Hergunter hizo enganchar la caleza y salió, conduciéndola él mismo, con rumbo hacia el puerto. Esa misma tarde estaba de regreso en compañía de una muchacha alta, rolliza y rubicunda a la que presentó como su hija. Necesario era que hiciese ciertas explicaciones y las hizo. Nunca había hablado de ella, dijo, porque jamás llegó a imaginar que la joven pudiese venir a América. Pero su vida había cambiado tan por completo, América le gustaba tanto, que estaba decidido a no abandonarla más. A su hija le gustaría también. Cuando la presentó a Federico, habló en alemán, pero el joven respondió en castellano con un laconismo capaz de desalentar al más optimista. ¿Cómo está usted?
le dijo a la recién llegada mientras rozaba su mano gorda y rojiza. La joven quedó perpleja, sin comprender qué le decía su primo. Después vinieron otras 3 explicaciones dirigidas por el propio Herr Günther a los sirvientes y de manera indirecta a Laura y Teresa Lamarca. Mi hija se llama Lotta, ¿comprendido? La niña Lotta, además de sus robustos miembros, lucía unas trenzas doradas con las que se hubiese podido amarrar un navío. Las usaba arrolladas en torno a la cabeza formándole una especie de casco guerrero. A pesar de esto, no carecía de cierta gracia que le nacía no de la belleza, sino de la sencillez. Tenía el aspecto saludable y paciente de una niñera. Yo creí que la llegada del nuevo e inesperado personaje sería la gota destinada a derramar el vaso, pero no fue así. No lo fue de inmediato. Federico supo asimilar su desagrado, si lo tuvo, con paciencia ejemplar. Por lo demás, la niña Lotta puso cuanto estuvo de su parte por hacerse lo menos molesta posible. Mostróse seria y discreta. Había ido a ocupar la habitación que en otro tiempo tuvo Frau Bersa y salía todos los días con el alba a recorrer el jardín con un libro en la mano. Poco después se le reunía Herr Günther y juntos sentábanse bajo un árbol a conversar y leer. Lo que hacían en realidad, lo averigué algunos días más tarde, estudiaban el idioma español. Herr Günther actuaba como maestro y a la vez perfeccionaba sus propios conocimientos. A la semana la niña Lotta se atrevía a pronunciar palabras y aún a hilvanar frases en castellano. Si yo hubiese sido menos ingenuo, habría comprendido enseguida muchas cosas que me iban penetrando y aclarándoseme con lentitud, a tropezones, como pequeñas sorpresas. Bastante tardé en descubrir, por ejemplo, que las oportunidades en que la niña Lotta se hallaba a solas con Federico no eran obra de la casualidad puramente. Estaba bien ensayada, no solo para tales encuentros, sino para hablar a su primo de ciertas cosas que debían serle gratas. De don Guillermo, por ejemplo. Esta estrategia debió constituir para ella, y desde luego para su padre, un pequeño triunfo, pues a Federico parecía gustarle que le recordase el suyo. Hablaba de él con respeto. En las conversaciones deslizaba recuerdos de la vida de Europa, de la cultura europea. A raíz de esta primera victoria, presencié en el jardín, precisamente donde vi forcejeando a Frau Bersa con Cruz María, una viva disputa entre Herr Günther y su hija cuyo motivo no pude entender. Cruzábanse frases breves, crujientes y restallantes como en un duelo a fustazos, y en sus pupilas brincaban fulgores feroces. La niña Lotta había perdido en aquel momento la pesada serenidad que la rodeaba de un aura de simpatía, y su rostro, sus ojos y su boca exhibían una dureza que me impresionó vivamente. Como la noche de la escena entre el matacán y Frau Bersa, no pude evitar que me vieran. Herr Günther pronunció algunas palabras deprisa, evidentemente relativas a mi persona, y la niña Lotta cortó la conversación con una sola sílaba, afilada como una pequeña hacha. ¡Ya! Algunas horas después quedé estupefacto al verla sentada al piano. ¡Qué audacia! Nunca hubiese creído posible semejante atentado. Frente al negro y solemne navío anclado en el mar de la Sala, no se sentó, por lo menos en todo el tiempo que mi memoria abarcaba, sino una sola persona extraña a la familia, Frau Bersa, y esto cuando iba a dar las lecciones a Federico y a su hermana Gertrudis. Al ver allí a aquella intrusa con sus grandes manos color de jamón aspada sobre el teclado, me sentí ardido por un fuego de rebeldía y estuve a punto de gritarle «¡Levántate!». Pero no pasó de la tentación. Era demasiado imponente después de todo aquella mujer para que yo me atreviese a tanto. Comenzó a tocar algo lento y confuso, pesado como sus manos. Las notas no surgían netas y transparentes, como cuando tocaban Federico o su madre. Parecían arrancadas a trompicones. Confieso que nunca, hasta entonces, llegué a pensar en el piano como un aparato mecánico para producir música, sino como una gran ventana cerrada que al ser abierta por doña Beatriz o su hijo, dejaba entrar en la sala armonías exquisitas, inexpresables e inimitables de un universo desconocido. Ahora, golpeado por la intrusa, no se diferenciaba de los organillos de manubrio que recorren los caminos los días de fiesta. ¿Y qué era lo que tocaba a la niña Lotta?
Demonio, ¿hasta qué extremo llevaba su osadía aquel salchichón humano? Pretendía ejecutar nada menos que la patética. Y claro, la ejecutaba como dicen que se hace en la guerra con los traidores, fusilándola. No podía quedar sin castigo. Lo que yo no me atrevía a hacer, lo hizo Federico en persona. Cual si acudiera a apagar un incendio, le vi salir de su habitación, calándose la chaqueta y precipitarse escalera abajo. No, 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 por favor. Habló en alemán, en castellano, no sé en cuál otro idioma, mezclando palabras, poseído por un sentimiento que yo no podía definir, pero más que cólera me pareció espanto. No, no. Que hiciera la niña Lota cuanto quisiese en la casa, en el jardín, en la hacienda entera, pero que no se acercara al piano por todos los dioses del cielo. No sé quién refirió este episodio a Laura Lamarca. Nunca semblante humano reflejó tan endiablada satisfacción. En el comedor filosofó largamente sobre las personas carentes de tacto que no saben ocupar su puesto. A muchas conozco así, quieren hacerse tan interesantes que no se dan cuenta cuando meten la pata y claro, se llevan cada chasco. Lo característico de las personas bien educadas, afirmaba Laura, es la discreción, el recato. Naturalmente, estas virtudes no se adquieren dando tumbos por estos mundos como las gentes de circo, sino en el hogar. Y no en todo hogar, sino en el hogar cristiano, de sanas normas piadosas. A esto venía a parar casi siempre, a las normas piadosas. Ella y su hija no dejaban de ir un domingo a la misa de Guayguasa, en la Calesa Pequeña, y a veces a la del puerto, en el ferrocarril. Pero ¿quién había visto a Gergunter ni a su hija ir a misa? Mientras Laura Lamarca desahogaba su antipatía por el tío y la prima de Federico, estos engullían trozos de carne y de verduras con la envidiable voracidad de los pavos. También ella tragaba, pero con menos precipitación, en tanto que su hija Teresa se alimentaba de migas como los pájaros. Yo dudaba que Gergunter y su hija entendiesen el cacareo de Laura y captasen sus alusiones. Tal era la indiferencia con que las oían hablar. Pero no tardé en salir de mi error. Las miradas de la niña Lota eran harto elocuentes. De súbito, Gergunter sacó la cabeza del plato, clavó en el rostro de Laura sus ojillos coagulados en los bloques de sus lentes y trituró con sus poderosas mandíbulas este breve insulto. ¡Cotorra! Laura quedó paralizada de asombro. Sin embargo, fue cosa de un segundo. Luego hizo ¡ji! Y comenzó a dar saltitos en el asiento. Parecía no hallar las palabras para responder al ultraje. Mientras revolvía inútilmente su memoria, preguntaba ¿Cotorra yo? ¿Cotorra y yo? Y esto colmó el vaso. La inútil pregunta de Laura Lamarca fue la última gota. Federico retiró su plato y su servilleta con gesto impaciente y se puso de pie. ¡Basta!, dijo. Hizo una lacónica referencia y se dirigió a la escalera ante la estupefacción de los otros. Mas no llegó a la escalera, sino que volviendo sobre sus pasos se aproximó de nuevo a la mesa. Pensé escribir a cada uno de ustedes, participándoles mi decisión, pero ya que estamos todos reunidos, no veo la razón para que no se le diga de palabra. No podéis continuar aquí. Veré, pues, como un favor el que os vayáis cuanto antes. Aquella misma noche, cuando dormía dulcemente en mi cuartito de tablas, algo inusitado me despertó. No sé si fue ruido, luz o el contacto de un cuerpo extraño. Tengo el sueño tan ligero que diría que algunos de mis sentidos permanecen despiertos mientras los otros duermen. Me asomé a la ventana y vi la silueta de Dubige entrar en la sala por la puerta del comedor. La seguí. Ella subió la escalera silenciosa como una sombra y cuando hubo desaparecido arriba, comencé a subir también. Pero cuando llegaba al rellano, un grito leve y agudo cortó la piel del silencio. Corrí. La puerta de doña Beatriz estaba abierta y una claridad marina flotaba en la alcoba. No me detuve a reflexionar. Entré. Allí estaba Eduvige, rígida, erecta, moldeada en el barro de la penumbra. Doña Beatriz aparecía sentada en su lecho, recostada en un imponente montón de almohadas. Las transparentes cortinas de gasa celeste ondulaban como volutas de humo agitadas por el vientecillo que se metía por la ventana abierta. La luna, que estaba en creciente, comenzaba a vaporizar sus venenos helados en el aire nocturno.
Una bruma aljofarada desdibujaba las sombras de los árboles y las finas ramas de los rosales. Frente a la casa fosforecía la ancha franja de arena que conducía el camino y en medio de ella recostábanse las siluetas de 2 caballos, sobre uno de los cuales se erguía un jinete. Yo abarqué todo esto de una rápida ojeada a través de la ventana. Vi también la figura de un hombre que corría hacia los caballos y vi a estos partir al galope una vez que aquel hombre hubo cabalgado. Herr Gunther, pensé, Herr Gunther y la niña Lota que huyen. Doña Beatriz estiró su brazo para señalar a los fugitivos, pero no pudo articular palabra. Mi imaginación, que funciona a veces con velocidad extraordinaria, reconstruyó la escena que había tenido lugar en la habitación de doña Beatriz. Fue una labor de asociación vertiginosa. Estoy rodeada de enemigos, me había dicho la dama. Por la noche registran mi cuarto. Y bien, Herr Gunther había hecho por lo visto su última requisa. ¿Qué había hallado? En aquel momento entró Federico terminando de ajustarse el cordón de la bata. Su madre le miró con ojos agrandados de terror. Yo aproveché este momento para inventariar los objetos que llenaban la habitación. A cada lado de la ancha cama había una mesita, y en cada una de estas mesitas una lámpara de gas con un gran globo de cristal coloreado. La cama tenía un dosel del que pendía un amplio tul para defenderse de los mosquitos, pero el tul estaba entonces recogido a uno de los costados. Adosados a la pared, a ambos lados de la ventana, se destacaban las siluetas oscuras de 2 grandes escaparates con lunas biseladas en las puertas. En la pared frontera al lecho la penumbra corría los contornos de una toalera provista también de un enorme espejo. Frente a la toalera había un sillón acolchado y forrado en raso celeste. Finalmente, en la otra pared, muy cerca de la puerta de entrada, resaltaba una gran cómoda con muchas gavetas. Todos estos muebles eran azules y brillaban sordamente en la pastosa atmósfera de la alcoba. Yo esperé ver a Federico precipitarse hacia su madre y tomarla en sus brazos, pero lejos de esto se detuvo junto a la cama y se limitó a preguntar: ¿qué ha pasado? Para mí fue aquel un inacabable momento de angustia y de decepción. La angustia me la causaba el aspecto de doña Beatriz, su redonda mirada de miedo y su imposibilidad de hablar o de llorar. La decepción me venía de Federico. ¿Qué ha pasado?, repitió éste sin cambiar de actitud. Sonó entonces la voz sin relieve, penumbrosa y lunar de Eduvige. Herr Gunther ha entrado aquí y se ha ido por la ventana. Quiso ahorcarme, pudo decir por fin doña Beatriz. ¿Ahorcarte? ¿Por qué? No lo sé, no es la primera vez que entra aquí y registra las cosas. ¿Registró algo esta noche? Sí, el filo de un seco pavor le cortó la palabra, pero su brazo tendido la completó. Federico dio vuelta al lecho para aproximarse a uno de los grandes escaparates, pero un grito de su madre roto y desesperado le contuvo. ¡No! Quedó rígido mientras la sombra flotante de Dubige movíase hacia el mismo mueble y su mano invisible daba vuelta a la llave. Luego marchó hacia la puerta, pero al pasar junto a Federico, éste la detuvo. «Dame esa llave». Ella se la dio en silencio. «No», gritó de nuevo su madre, «no lo abras». Él no la hizo caso. Al abrir la puerta del mueble, en la negrura de su cavidad alveó una forma redonda y marfilina. La calavera. La reconocí en el acto. Una vez más mi formidable memoria funcionó con la celeridad del relámpago. Me vi niño en la biblioteca, al lado de Federico, construyendo sobre la angustia y la humillación de Frau Bersa un pequeño monumento a nuestra crueldad. Él había tomado en sus manos la pala de plata y se miraba en ella como en un espejo. Yo examinaba la carretilla y luego preguntaba intrigado dónde podría estar la calavera de negro de que nos hablara don Guillermo en el comedor. ¿Era acaso la misma que tenía ahora en sus manos el hijo de doña Beatriz? Ésta se había incorporado detrás de Federico y le miraba con terrible dureza. En algún lugar, en alguna época, había visto yo una figura semejante a la de doña Beatriz, los mismos pliegues marmóreos de la túnica, idéntica vertiente como de leche cuajada sirviéndole de peana en los pies, la misma mano pulida y sin sombras en trance de señalar el camino de la eternidad. ¿Dónde fue que la vi?
Ah, sí, en el cementerio del puerto, sobre la tumba de alguna madre difunta, el día que enterramos a don Guillermo. Cuando su hijo volvió a colocar el pelado cráneo en el escaparate, habló ella con una voz que era un cuchillo de hielo. Si tocas algo más ahí adentro, me mato aquí, en tu presencia. Federico, completamente solo ahora, se asfixiaba en su soledad como en una charca. El pantano. También hay un pantano blanco o de los blancos. En el mío, formado por una acumulación informe y boscosa de terrores supersticiosos, la única esperanza de salvación era una figurita blanca que me evocaba el recuerdo de un niño amigo. No sabía entonces si en el pantano de Federico se perfilaba alguna figura semejante. Comprendí que se hallaba al borde de una crisis. Con frecuencia sentábase al piano y tocaba la misma música que oyera su madre. Música intensa, apasionada, llena de resonancias que al principio me hicieron daño. Sus manos corrían sobre el teclado como dos transparentes arañas y a su contacto surgían oleadas sonoras. La belleza de esta música era en aquellos días ininteligible para mi mente, dolorosa para mi espíritu. Nada había de común entre sus armonías y nuestros ritmos roncos y truncos surgidos de la matriz de la tierra. Aquellas melodías que se adelgazaban hasta diluirse como hilillos de agua bajo las hojas, aquellos matices leves como la brisa que no alcanza a mover la hierba, penetraban dentro de mí perforando carnes y huesos, cual si quisieran desarraigarme de un mundo subterráneo en el que hubiese vivido por miles de años. Pero lo que más tormento me producía eran los bruscos transportes, la tremenda movilidad, los sonoros acordes que de repente brotaban de la caja negra estremeciendo la casa y difundiéndose por los campos. Más de una vez estuve tentado de gritar a Federico que se detuviera, pero pude sobreponerme apretando mis labios con los dedos crispados. Sería absurdo. ¿Quién era yo para pedirle que rompiese la atmósfera con la que rodeaba y protegía su desesperación? Aquel era su mundo, y si yo quería atraerle al mío era menester que conociese antes el suyo, que lo conquistase a costa de mi martirio, con la misma heroica cobardía con que mis antepasados conquistaron la tierra y la sangre de un mundo ajeno cuando llegaron huyendo a Cumboto. Y triunfé, al fin, triunfé. Con orgullo puedo decirlo ahora. Poco a poco mi espíritu se fue habituando, comprendiendo. Cuando Federico y yo volvimos a cruzar palabras, ya me hallaba convaleciente de una herida mortal de la que no llegó él a enterarse. Una noche, en que se hallaba ante el piano y acerté a pasar a su lado para encender las luces, alargó su brazo y me detuvo. Con el mío siempre asido me condujo hasta la ventana que daba al jardín. Galopaba en el campo un viento saltón que hacía danzar las palmas y a lo lejos, entre los troncos de los cocoteros, alzaban sus lenguas rojas las hogueras encendidas para espantar los lemures y las alimañas del monte. Resonaba una voz lejana que lo mismo podía ser la de un hombre herido que la de un grifo abierto. Natividad, me dijo Federico. Estoy solo y desorientado. No sé si debo quedarme o marcharme. Tú eres para mí algo más que un amigo. Juntos nacimos y juntos nos levantamos aquí, en Cumboto. Si pudiera pensarse en un espíritu de hombre formado por dos naturalezas distintas, yo diría que tú y yo formamos ese espíritu. Tú eres como la parte pura de la tierra. Yo debiera ser su inteligencia. ¿Pero lo soy? ¿Pertenezco acaso a esta tierra? No te imaginas cuánto me ha hecho sufrir esta idea en los últimos días. No quiero ser odiado, pero no sé hacerme amar. Dime, ¿qué debo hacer? Le miré estupefacto. Era el pantano. Me lo mostraba él mismo, descorriendo con un inesperado ademán las herméticas cortinas de su corazón. Era el pantano blanco y en medio de él, luchando contra las oleadas viscosas, una insignificante figurita negra. En medio de mi incertidumbre y mi confusión, solo se me ocurrió pronunciar una palabra a la que yo mismo no sabía qué sentido atribuirle. Camina.